De nuevo, la plataforma Radio Voz Libertaria, como todos los miércoles, Resistencia Ciudadana. Hoy, lamentablemente, mi compañero Iván Ballestero no pudo acompañarme, pero tengo un excelente invitado que me ha hecho pasar la primera parte rapidísimo. Brillante politólogo, Manuel de la Cruz, venezolano, él también se encuentra aquí en España, y Resistencia Ciudadana pues tiene el honor de permitirle espacio para que comparta todos sus criterios de cara a la situación de Venezuela, de América y, ¿por qué no? Pues también vamos a tocar el tema de los Estados Unidos. Pero fíjate, Manuel, en esta segunda parte yo creo que debemos de continuar el análisis de la convocatoria de Juan Guaidó y de la MUD, que ellos quieren tratar de ocultar, ¿verdad? Con unos personajes que, por cierto, yo tengo que, y lo voy a seguir repitiendo, porque esa es una de mis características, que yo soy implacable con los ladrones, con los corruptos, pero también sé reconocer los valores incluso hasta de mis adversarios políticos. Fíjate, la doctora Rosa Mármol de León, a quien yo le tengo altísimo aprecio, y más aún a Enrique Colmenares Finol, que yo lo considero mi amigo, hemos compartido desde hace ya muchos años incluso algunas políticas de cara a buscar soluciones a la crisis de Venezuela, pero hoy yo tengo que lamentar tener diferencias porque están siendo utilizados y yo se lo dije incluso en privado a Enrique Colmenares. O sea, te estás metiendo en la boca del lobo o de los diabólicos y vas a ser triturado, tu prestancia. Y entonces están tratando de utilizar figuras como ellos, pero aparte intentando hacer creer que es la sociedad civil y no los cascarones que ellos representan y ellos como unos perversos politiqueros los que están haciendo esta convocatoria. Entonces, eso es interesante no solamente analizarlo, sino decirlo, porque esa es una convocatoria que es mentira que deriva de un sentimiento popular. No, no, esa es la MUD que como se quedó sin política, como ha estado desnudándose y está desnudo frente a lo que representa, que es la pillería, el ladronismo, los escándalos, la ineficacia y sobre todo la mentira de cómo nos engañó Juan Guaidó desde el año pasado con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Entonces hoy acuden a esta treta para ver si pueden de nuevo salirse con la suya. La segunda, el segundo criterio que tú querías manejarme coincide con lo que te estoy diciendo o qué más te quedó allí sobre tu análisis, Manuel, sobre este llamado a la consulta. Bueno, hay dos elementos. El primero que, así darle un poco de trasfondo al término que llamó tu atención, que es interinato de papel. Así es. Yo lo tomé siguiendo la tesis de constituciones orgánicas y constituciones de papel del sociólogo venezolano Laureano Vallenilla Lanz, que dice, hay constituciones que están escritas y hay constituciones que son las que se cumplen aunque no estén escritas. Y uno de los grandes problemas que tenemos con este interinato de papel, este interinato que estorba, es que se dice ser gobierno, pero no puede gobernar. No tiene la fuerza para cumplir con sus mandatos y mucho menos tiene la voluntad para ello. Por eso estorba, tal y como tú lo dices. Hay un término también que se llama el canto del cisne, que es utilizado mucho en literatura para referirse a ese canto que míticamente hace el cisne antes de morir, de verse por última vez bello, por así decirlo. Y yo creo que es lo que le pasa a muchas personas llegado a un punto de su trayectoria, tanto como seres humanos como profesionales, que dicen, bueno, yo tengo que tener un legado, una forma de ser recordado por la historia. Y yo creo que lo que está pasando hoy en día con estas figuras relevantes para la sociedad civil y el por qué se están prestando a la consulta es que desafortunadamente los cantos de sirena de los cómplices han atraído los cantos de cisnes de las aristas. Eso es lo más triste del asunto, porque también tienes que pensar que con todo esto que está pasando, más de uno dirá,
¿vale? Y si esta gente la pega. Y si logran algo más y yo eso lo puedo entender. Yo, desde esa perspectiva, desde una perspectiva de querer trascendencia, ¿me entiendes? De ir más allá. De otra forma no lo veo, a menos que sean cómplices, pero es que no los veo porque no tienen el mismo trasfondo de toda esta gente. Lo otro, la consulta efectivamente tiene como principal, que es lo que yo estoy detectando, tiene Es, como principal motor legitimar las vocerías que hoy en día tienen en todo el orbe. Estoy hablando de un Carlos Vecchio en Washington, estoy hablando de un Julio Borges que se hace llamar canciller, estoy hablando de un Juan Guaidó y estoy hablando, por supuesto, de un Leopoldo López que está aquí en España. el primer ministro. Ahora la El constitución tiene primer ministro. primer ministro ahora. Él es un primer ministro de Venezuela. Ciertamente, ciertamente. Entonces, ellos quieren hacer esta convocatoria para decirle, no a los venezolanos, no a nosotros, sino al resto del mundo, escúchenos, nosotros somos la voz de la Venezuela disidente. Y si tienen que discutir algo sobre el tema venezolano, tiene que pasar por nosotros. Somos el tamiz, somos el filtro, se tienen que sentar con nosotros. Y es por eso, llegando un poco el tema a España, pero que es completamente relacionado con esto, que Leopoldo López se reúne tanto con Pedro Sánchez del PSOE como con Santiago Abascal de Vox, porque el mensaje es, yo no soy de izquierda y de derecha, yo soy Venezuela, detrás de mí no hay nada más. Y eso es lo perverso, que ellos quieren mantenerse como los únicos voceros legítimos frente al mundo. Bueno, tú te acercas, yo comparto plenamente lo que tú estás afirmando, pero yo quiero ahondar un poco más contigo para que los que nos escuchen y nos ven también tengan elementos para analizar y para entender de qué estamos hablando. Porque yo creo que la consulta es una mascarada para ir a la segunda etapa, que es lo sustancial, que tiene que ver también con la elección del 6 que está convocando el criminal de Nicolás Maduro, porque es una especie de pulso para ellos justificar lo que yo estoy llamando la garantía de la continuidad del socialismo en Venezuela, del socialismo español, que para mí es el socialismo del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo y el de Fidel Castro, que es el comunismo. Claro. Estamos hablando del mismo socialismo. El de Pablo Iglesias, que por cierto, Leopoldo, pues estaría pero súper encantadísimo. Me imagino que ya Lilian Tintor y él seguramente ya se han reunido en la mansión, porque a ellos les encantan mantener sus estatus. Ese seguro que ya se reunió en la mansión con Pablo Casado, seguro estoy de eso, pues. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que se observa? Fíjate, esa consulta son tan descarados que en un supuesto negado, que esa consulta contara que no va a ser así, con 500,000 firmas, eso ya bastaría para ellos entonces ir a su jugada, a la jugada maestra que ya la anunció abiertamente aquí Leopoldo López, anticipándosele a Juan Guaidó y a unas voces que entiendo que la está liderando Julio Borges por Primero Justicia en combinación con Ramos Ayú, porque va a venir en la tesis y el tratamiento de Zapatero, va a venir unas elecciones presidenciales para el segundo trimestre del año 21. Esas elecciones le da garantía al socialista Zapatero, conjuntamente con el Grupo de Puebla, que lo lidera también Alberto Fernández, el presidente de Argentina, para que, sentados con Maduro, que ya lo han hecho, se produzcan esas elecciones creíbles. Y obviamente, gane quien gane, que yo creo que ganaría, o lamentablemente ganarían los controladores del Grupo de Puebla. Venezuela seguiría siendo una Venezuela secuestrada por todas estas bandas socialistas para seguir saqueando el país. Eso es más o menos lo que yo avisoro. Eso es lo que yo avisoro. O sea que detrás de esa consulta, fíjate, ¿cómo es que tú consultas? Oye, ¿quieren ustedes que se vaya Nicolás Maduro? Pero resulta que Leopoldo López en la primera rueda de prensa, lo primero que plantea es que en Venezuela ellos están apostando es por unas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Bueno, ¿por qué desde un comienzo no lo plantean como única pregunta y nos consultan a todos? Eso debería ser así la consulta. No, la están disfrazando porque a lo interno ellos mismos tienen problemas. No sé si me estoy explicando, Manuel de la Cruz, pero te hago todo esto Perfectamente. para preguntarte, en un supuesto negado, que esa consulta tenga el respaldo virtual, también fraudulento, y ellos salgan diciendo que tienen un respaldo de 4 o 5 millones de firmas de venezolanos, ¿crees tú que esa decisión plebiscitaria va a ser vinculante de alguna manera? Va a ser Esa es la primera pregunta. vinculante en el próximo paso. Van a decir frente a las cámaras del mundo, ellos hicieron elecciones, nosotros también. Ellos responden a una parte de la sociedad venezolana, nosotros también. Ese es el Hay que punto. sentarnos, hay que dialogar. Esa es la justificación para Zapatero. Y eso es lo que tenemos que decirle ya de una vez a la gente. Ahora sí lo estamos. Yo coincido perfectamente con eso. Ese es el pulso que estos perversos, estas dos bandas, de las bandas criminales y de esta banda de delincuentes, están formulando con sus socios socialistas, ¿verdad? Europeos, yo lo digo españoles, ¿verdad? Con los señores de Puebla para entonces de nuevo intentar meternos en un corral como si fuéramos ganado y entonces ellos seguir pues compartiendo la riqueza que es de todos con unos pocos que son ellos y con algunos socios internacionales. Coincidimos en eso, ¿verdad, Manuel? Claro, Luis, es que es el pez que se Indudablemente. muerde en la cola. Indudablemente es eso. No se entienden las elecciones fraudulentas de Maduro sin la consulta fraudulenta de Guaidó. Se complementan una a la otra y parten de un mismo proyecto, que es ese, tal y como tú lo expusiste, perpetuar el socialismo en Venezuela. Da igual, de hecho, el partido de gobierno para el Así es. Grupo de Puebla, que antes era Foro de Sao Paulo, para el Gran Contubernio. Lo que importa es que esté en sus y que mantenga la tesis socialista. Eso es lo que están buscando. No hay duda Por, en ello. no, y yo insisto que hay que seguir diciendo que y no es porque querramos decir que es Zapatero, es que porque yo pudiera decir, no, es Felipe González. No, no, no es Felipe González, del PSOE. Hay sectores que están tan claros como nosotros en esto. Lo de Abascal, por cierto, eso es interesante también analizarlo, porque, y ya vamos a caer sin darnos, sin haberlo establecido, vamos a caer también sobre el análisis sobre lo que está pasando aquí en España, ¿no? El partido Vox, Abascal, que a lo interno se comporta como la derecha más férrea contra el comunismo y el socialismo y contra todo lo que huela a totalitarismo, resulta que tampoco es tal. Yo tengo que decirlo de nuevo responsablemente, porque la pregunta que yo le formulé, y lo voy a decir de nuevo en mi programa, a su diputado de aquí de Cataluña, al señor Garriga, con el que me reuní hora y media para hablar sobre la situación de Venezuela, ¿verdad? Y ahí yo se lo decía, Garriga, pero es que ustedes están equivocados, porque no es posible que ustedes aquí, ¿verdad?, no se sienten a coincidir con los socialistas, que me parece correcto, ni con los independentistas, que me parece correcto, con una política, ¿verdad? Pero ustedes se sientan entonces con los socialistas de Venezuela, porque eso es lo que representa Leopoldo López y Juan Guaidó. Y yo me estaba refiriendo a la fotografía que buscó Abascal cuando vino Juan Guaidó en aquella famosa gira por Europa, que más que gira, pues fue, bueno, fue, no, yo no ni siquiera la califiqué fue parte de un De circo, pues. turismo, porque realmente Fue un circo realmente. Y después Abascal se fue a Estados Unidos y allá se reunió con el embajador más corrupto de la historia de Venezuela, que es Carlos Vecchio, que ese es otro que pasará a la historia como todo, pero menos como diplomático. Pasará y se le pondrá también seguramente alguna vez el uniforme naranja también, porque hay ya muchos elementos que indican que va a ser así. claro, hay Entonces, gente que pasa a la historia con gloria y otros con oprobio. Ya como propio, sabemos. así es. Entonces, fíjate, Vox, la posición de Vox con relación al caso de Venezuela es muy parecido, Manuel, al tratamiento que le ha dado en los 41 años de democracia a los españoles, llámese PSOE y llámese el PP, al tema de Cuba, a la dictadura de Cuba.
Es casi muy parecido. Pareciera ser que para los políticos, tanto de izquierda como de derecha español, las, los gobiernos oprobiosos y dictaduras pareciera ser que a ellos no les da mucho frío y poca calor. ¿Tú estás de acuerdo con lo que formulo o pudieras quitar Mire, algo de lo que... yo lo voy a ver desde otro ángulo y no porque quitarle culpa a Vox, que ojo, a mí me agrada muchísimo el partido Vox, ¿vale? Pero no por quitarle cargas a él, sino más bien por decir, yo creo que eso es culpa de los venezolanos, más que de Vox. ¿Por qué? Porque hoy en día, como tú muy bien lo has dicho, Venezuela, dentro de la perspectiva política española y europea por extensión, es semejante a Cuba, una situación adversa que nosotros como políticos condenamos, pero no hacemos nada más, que es lo que vemos muchas veces, lo que hacen también los miembros de la OEA, que se indignan y su indignación llega hasta donde llegan las notas diplomáticas, y nada más. Pero ¿por qué pasa eso? Porque yo creo que la diáspora venezolana, afortunadamente tenemos excepciones valiosas, como tu caso y como el caso de los pocos que se dan a la tarea de construir estas voces alternativas. Pero desafortunadamente la mayoría de venezolanos en el exterior se les olvida un poco el activismo político, lo dejan descansar un poco. Porque seamos sinceros, emigrar no es fácil, y menos en condiciones de perseguido político. ¿Y qué sucede? Se olvida un elemento fundamental que han tenido los cubanos, pero en Estados Unidos, que es el lobby político, que es sentarse, como tú muy bien haces, con los partidos, sentarse con los políticos y decirles, señores, esto es lo que dicen los medios y esto es lo que en verdad está pasando. Y hacerles entender por qué existe no solo un elemento legítimo desde un punto de vista de lo que es justo. No, hay que ir y ayudar a Venezuela porque es injusto todo lo que está pasando, sino también un elemento de razón de Estado. Señores, esos socialistas radicales, esos separatistas, esos independentistas que muchas veces en la historia de España apelaron al terrorismo para la consecución de sus objetivos, están siendo hoy financiados por la tiranía de Maduro. Entonces, ni siquiera es que ayudes a Venezuela por un tema humanitario, porque te duele ver cómo se desangra el pueblo, sino porque también, como no nos ayudes, lo mismo o cosas peores van a pasar en España y el resto. ¿Qué sucede con este? Hasta que nosotros no logremos ese alcance, ese entendimiento, Venezuela va a ser el hombre del saco, tal y como es Cuba. Es lo que ha hecho durante años el PP con Cuba. No queremos ser Cuba, no queremos ser Cuba, pero jamás van a partir una lanza para resolver lo que sucede en Cuba, porque no tiene, hacer eso es una ecuación desde un punto de vista de la política racional, mucha inversión, poca ganancia. ¿Cuántos electores cubanos van a ganar con eso? Sí. Por eso hay que llevar la conversación, y esa es nuestra tarea, por lo menos como venezolanos en España. Ir a hacer, mire, y de verdad te felicito por eso que hiciste con Ignacio Garriga, en verdad. Hay que hacer eso, hacerles entrar en razón, y no solo por un tema humanitario, sino de razón de Estado, que es lo que yo veo que sí están tratando de hacer algunos venezolanos con respecto a a las autoridades estadounidenses. Señores, está bien que no nos quieran ayudar por el tema de que el venezolano está hundido en la miseria, pero como no resuelvan el tema de la tiranía socialista, van a ver que ese modelo, esa franquicia del terror, va a empezar a acampar y va a desestabilizar la región. Bueno, pero hay una cosa que también hay que agregarle, que yo no lo voy a perder de vista y no tenemos que perderlo de vista, no solamente los venezolanos, tampoco los españoles decentes, que los Sí. hay y muchos, que es, así como tú bien lo señalabas, de que los que menos tienen interés de que resolvamos el tema del secuestro de Venezuela es precisamente Juan Guaidó, Leopoldo López y Lamuth, porque resolviéndolo, ellos saben que también van a tener que entregar cuentas. Pero es algo muy parecido a lo que yo observo de algunos actores políticos de España. Y yo me refiero a Rodríguez Zapatero en particular, que ha ido 39 veces o 40 veces ya a Venezuela, haciendo un papel de intermediador, ¿verdad? Que ya sabemos los resultados que ha tenido, pero que sabemos que el que está en la jugada, repito, es él y lo vamos a ver a partir de enero. A partir de enero vamos a ver a Zapatero sentando las dos partes, pero entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo puede Rodríguez Zapatero o
o por ejemplo el señor José Borrell, ¿verdad? O cualquier miembro del Parlamento Europeo creer o pretender que con unos asesinos, con bandas criminales, con un país que está invadido de diferentes órganos de fuerza bélica, ¿cómo pueden ellos creer que podemos ir a unas elecciones elementalmente normales? Y eso mismo aplica al señor Leopoldo López, que si algo lo caracteriza es la ambivalencia. Llegando a España habla de que el camino es unas elecciones libres, creíbles, pero el 30 de abril estaba dando un golpe de Estado con la propia gente de Maduro. Y eso pareciera ser que la gente y los propios políticos como Abascal o cualquier miembro de la política española seria, como si lo pierden de vista, Manuel. ¿No crees tú que eso es así, Manuel? Que hay una extensión también de complicidad, como por ejemplo las 40 maletas de Delcy del aeropuerto, que es un misterio, o el tema de los convenios cuando Hugo Chávez Frías y el presidente Zapatero con contratos millonarios que no fueron cumplidos. O sea, la cantidad de bolichicos y de capital robados que están aquí en España y que no son tocados por nadie. Esos son temas que el tema del Pollo Carvajal, que un tribunal lo sentenció para ser extraditado y está escondido aquí en España y nadie lo atrapa y nadie lo manda para Estados Unidos. Y ahí es cuando yo digo, ¿dónde está la voz de el Ike embajador Antonio Scarri de Guaidó? ¿Dónde está la voz del presidente interino pidiéndole a Pedro Sánchez que le entregue el Pollo Carvajal? ¿Dónde está la voz de Leopoldo López, que en vez de estar hablando pistolada como primer ministro, no le dice eso a el pueblo de España y al sistema democrático español? Yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que seguir insistiendo, Manuel, cueste lo que nos cueste, hermano, porque hay una complicidad de cara a seguir saqueando, porque en el fondo es el saqueo de la riqueza de los venezolanos lo que les importan a estos socios internacionales. No es ni siquiera la penuria que están pasando nuestros familiares y nuestros hermanos. Eso es lo que menos les interesa. Lo que menos les interesa. Y eso hay que empezar a decirlo de manera directa y clara. Y eso es el papel que tenemos que jugar los que nos sentimos resistencia ciudadana venezolana. Ese es mi comentario para preguntarte entonces, de cara a esa consulta, ¿qué vamos a hacer la Unión de la Resistencia para salir de no solamente el secuestro de los criminales de Venezuela, sino también para salir de estas bandas delincuenciales que ya no nos representan definitivamente? Esa es la pregunta. Yo creo que hay que rechazar a como de lugar cualquier convocatoria que haga el interinato de papel. Por muy bonita, por muy esperanzadora que se vea. ¿Sabes por qué? Porque hay un tema que tenemos que atacar y es el siguiente. Nosotros podemos estar en este mismo momento completamente de acuerdo de la naturaleza cómplice que tiene Juan Guaidó, que tiene Leopoldo López y toda esta gente. Pero si el día de mañana convocan a todos los venezolanos que están en España a reunirse en alguna plaza de Madrid, llenan la plaza. Porque por más de que nosotros sepamos lo que está pasando, nosotros como colectivo de venezolanos, todavía sigue habiendo gente que cree en ellos y les ayuda en ese poder de convocatoria afuera. Hay que dinamitar la legitimidad que puedan tener frente a las instituciones, porque si nosotros no logramos que se sepa que el tema en Venezuela no es política convencional, sino es de naturaleza criminal, que necesitamos la reconquista de un país que hace tiempo que perdimos y que nuestra nación hoy en día está en los suelos. Si no logramos manifestar eso, no podremos salvar a Venezuela. Entonces, ¿qué hacer frente a la convocatoria? Decir no. Y no solamente decir no, sino convocar nosotros mismos a la reconquista de Venezuela. Señores, esto no es un tema electoral. Esto es un tema que se hace por el único lenguaje que conocen los criminales, la fuerza. Porque cuando hay ampón, ¿qué se tiene? Policía. Si no la hay, no hay otro modo, no hay otro futuro. No, totalmente de acuerdo. Y yo quiero aprovechar, ya que desde hace 72 horas, 3 días, yo le vengo haciendo seguimiento, porque es parte
de mi responsabilidad no solamente como comunicador social que me he convertido por mi actividad política, ¿no? Porque definitivamente es el medio para uno poder expresar y poder compartir las ideas, sino que vengo haciéndole seguimiento y fíjate, ya empezó a sucederse todo lo que más o menos habíamos pronosticado. Una inversión millonaria que estimamos que va a superar 9 millones de dólares, van a invertir la MUD en el tema de tratar de engañar. Fíjate, y esto es interesante decirlo, Manuel, que toda la estrategia y la batería de ellos va dirigida más a los 7 millones que estamos afuera que a los que están dentro del país. Porque ellos saben que los que están dentro del país, bueno, no solamente la mayoría ni siquiera tiene una tablet o un celular, sino que no tiene ni siquiera para gastarse buscando cómo firmar si quisiera firmar, ¿no? Pero claro, aparte que ellos saben de que la gente los está rechazando y van a jugar con lo que con lo que tú más o menos apuntaste, que yo lo señalo como la emocionalidad de los que estamos afuera. Una sí, emocionalidad con poca conciencia, por así llamarlo, ¿verdad? O lleno de esperanza. Una emocionalidad lleno de esperanza que ellos saben vender como lo que vendieron en el 2015. Entonces, fíjate, yo creo que tu propuesta se acerca a la que deberá ser una discusión de toda la unión de la resistencia, encontrémonos donde nos encontremos. En este caso nos toca a nosotros que estamos aquí en España, la unión de la resistencia ciudadana, asumir esa responsabilidad que es no permitirles a ellos el engaño, que donde se vayan a poner, y esa es una propuesta que yo ya responsablemente la digo desde aquí, para compartirla contigo, Manuel, y con nuestros oyentes, que rechacemos donde pongan un punto engañoso para mover un poco de gente, nos presentemos nosotros a elevar la voz porque ellos no nos representan a nosotros. Es mentira que esa convocatoria la estemos promoviendo los ciudadanos, la están promoviendo millones y millones de dólares que se nos han robado a los venezolanos. Y eso hay que explicarlo, eso hay que explicarlo. Ya los laboratorios, desde hace 72 horas, es indignante. Yo estoy indignado buscando los anclajes, por ejemplo, de un Frankie que me ha causado vergüenza. Y ojalá que me escuche, Frankie Virgui. Tu tic-tac, no va para Leopoldo, no va para Maduro ni para Diosdado. Ahora yo te lo regreso a ti. Tic-tac. Pusiste el sombrero adelante. Seguramente Alberto Federico Rabel te convenció. A la otra que llaman, que tenía el programa en Venezuela recorriendo Venezuela, yo no la voy a llamar artista, yo sí sé que ella siempre ha expresado que es comunista. Valentina Quintero. Martina Quintero. Bueno, ya también cayó con el sombrero adelante y así están buscando anclas y están haciendo pues una batería impresionante con la famosa, el famoso logo venezolanos alzan la voz contra Maduro. Bueno, eso hay que contrarrestarlo, pues. Hay que contrarrestarlo con las pocas o las muchas herramientas que tengamos, Manuel. Yo creo que esa debe ser una propuesta para seguir discutiéndola y que aquí queremos compartirla. Y yo espero que tú pues la compartas conmigo. Debe ser parte de nuestra labor como venezolanos que sí queremos la libertad y la recuperación de la democracia, no como ellos que quieren prolongarla. Nosotros la queremos lo más rápido posible. Y lo más rápido es por la vía que nosotros venimos proponiendo. Es con la organización de la fuerza ciudadana y la fuerza también militar y policial que existe en Venezuela y que existe en el exterior, que ellos también quieren ocultar. No sé ¿qué comentarios quieres tú hacer en esa dirección, Manuel? Que la tiranía es un tumor y la única forma de acabar con los tumores es con el bisturí. Hay que extirparlos. Esa es la salida. Bueno, hermano. Va a doler, pero es lo que hay que hacer. Sí, bueno, se nos acabó el segundo tiempo, se nos acabó, pero nos vamos a robar 3 minutos. El mensaje de un joven politólogo. Ahí está. Tú eres para mí, Manuel, como muchos más, como Adolfo, bueno, yo puedo nombrar ahorita 30, 40 jóvenes que cuando los veo me reconforto, porque yo lamentablemente no soy tan joven. Tengo el espíritu, pero no soy tan joven. Pero cuando yo te veo a ti o veo a
Bueno, puedo nombrar 14, no voy a nombrar porque se me van a quedar muchos y voy a quedar mal. Yo veo esa esperanza, pues la esperanza de que sí vamos a ir por ellos, como yo digo, vamos a ir por ellos, porque hay algunos que me han atacado. Ajá, ¿y por qué tú estás en España y no estás aquí? Vente para acá, para Venezuela, ¿no? Cuando yo estaba en Venezuela mantenía la misma posición y el que me conoce sabe que es así. Y siempre lo estoy diciendo y se lo repito sobre todo a mi esposa, todos los días. El primero que va a ir por ellos soy yo, porque yo voy a entrar, yo no voy a mandar. Y eso es verdad. Entonces, el mensaje, Manuel, porque estoy motivado contigo con esta entrevista, el mensaje de esperanza para los millones y millones que somos la mayoría de la resistencia, que somos el 87%, el mensaje para ellos de Manuel de la Cruz. Yo diría que ahora mismo todos los que sentimos patriotismo, patriotismo como la principal virtud de un país, que es lo que en verdad nos motiva a mantener viva esa llama por esa nación tan hermosa, por esa tierra de gracia, hoy tenemos una obligación histórica, moral, que sin duda alguna va a estar registrada en los libros, y es la siguiente: pasar de ese esfuerzo de resistir a la tiranía a la auténtica reconquista. ¿Y por qué reconquista? Aprovechando que estamos en tierras íberas. Porque a pesar de los años de dominación que nuestros ancestros muy lejanos, por allá en el siglo X, tuvieron que pasar frente a los moros y todo esto, ellos siguieron con fe avanzando poco a poco hasta lograr reconquistar toda la península. Y así nosotros, desde afuera y desde adentro, desde los civiles y los militares, lograremos también esa hermosa reconquista de Venezuela, donde nuevamente los principios de Dios, la patria y la familia florecerán, porque es nuestra tierra y hay que defenderla. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Manuel, eh, por estar en Resistencia Ciudadana. Hoy, miércoles 2 de diciembre, quiero, por supuesto, mandarle un gran abrazo a mi amigo y hermano y compañero de programa, Iván Ballestero, que sé que si no se incorporó es porque no tuvo las condiciones para hacerlo. Ratificarle mi aprecio, mi solidaridad, que sé que resolver un problema en Venezuela significa un sacrificio terrible. Eso lo sabemos los que estamos afuera y bueno, díganme ustedes los que están allá adentro. De verdad que muchísimas gracias, Manuel. Espero que el próximo miércoles ustedes, los que nos ven y nos escuchen, nos sigan acompañando y nos sigan apoyando. Un gran abrazo, Manuel, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Luis. Un gran abrazo a ti y también, Iván, y a nuestra audiencia maravillosa. Se les quiere mucho. Vamos a lograr la reconquista. Amén. Y que Dios bendiga a Venezuela y bendiga a toda América y también a Europa. Es así. Viva Venezuela, viva la hispanidad. Y Dios bendiga a Venezuela.